Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos la trayectoria de los personajes de la vida pública del Estado y del país para descubrir su brújula política. Y en esta ocasión me acompaña Andrea Chávez. Feliz, contenta. Bienvenida, gracias por estar aquí. Rebosando de alegría, la verdad es que sí, como siempre. Qué gusto tenerte por Chihuahua. Pues cómo, pues si aquí vivo, ya parezco más de acá que de Juárez, allá ya me meten regaños cada que regreso, ya me dicen, ya parece chihuahuita, y puta, y yo sí, también soy chihuahuita, con todo gusto, Juaritos y chihuahuita. Excelente. Ha sido una revelación mediáticamente a nivel nacional, en Morena, en la Cuarta Transformación, explicando muchas cosas de lo que se hace, pero vayamos hacia el inicio. ¿Cómo comienza este interés por la política? Yo soy una criatura de los políticos del pasado. ¿Y por qué soy una criatura de los políticos del pasado? Porque ellos me enseñaron a levantarme de mi casa, de mi comodidad, a salir de la escuela, a denunciar. Me enseñaron que haciendo eso podía derrocar a sus gobiernos, podía resultarles incómodo y podían cambiar de opinión sobre diversos temas. Cuando yo tenía 16 años, 15, casi por cumplir 16, estaba en una preparatoria federal por cooperación, la Prepa Central de Ciudad Juárez, la antigua casa de Benito, la jirafa, antes Modesto. Y me invitan a formar parte de una convocatoria que lanza las embajadas de Estados Unidos en todos los países donde tienen embajadas y conformar un proyecto de empoderamiento juvenil. Y entonces yo conformo un proyecto de empoderamiento juvenil, propongo la creación de un colectivo de jóvenes llamado ACT. Son mis siglas, Andrea Chávez Treviño, pero agentes de cambio que trascienden. Gano en primer lugar y una semana antes de irme a Washington durante 6 meses para las capacitaciones y el premio y no sé qué, me mandan a hablar de la preparatoria, el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y el secretario de Educación Pública del sexenio de César Duarte. Y me dicen que yo no puedo ir a recoger mi premio, ni a recibir la capacitación, ni a recibir el apoyo, porque yo no representaba la educación pública supuestamente del Estado, porque en ese momento el gobernador, ahora preso, César Duarte, estaba convirtiendo las prepas federales por cooperación en bachilleratos para poderlas controlar. Okay. Y desde allí, pues yo empiezo a hacer política porque me ofrecen una semana después el Premio Estatal a la Juventud. En el Teatro Municipal de Delicias me dan la voz y empiezo yo a decirle al gobernador que él no estaba con los jóvenes, que él no estaba con los estudiantes, que eso era una farsa, que eran unos hipócritas, etcétera. Me quitan el sonido, me avientan, ya no me regresan a mi tierra, Ciudad Juárez, y mis papás me preguntan, ¿por qué no nos dijiste nada? Te hubiéramos acompañado. Y yo, no me hubieran dejado venir. Entonces, prácticamente yo soy una criatura de los malos gobiernos, ¿no? Porque hay ocasiones en las que estos malos gobiernos te orillan, a pesar de que no quieres y a pesar de que no estés destinado a ello, a hacer política. Claro. A hacer esa opción B o ese plan B al que nunca has tenido derecho, porque nadie se avienta, nadie se lanza. Claro. ¿Cómo fue esa reflexión de ser una inconforme, como gran parte de muchos ciudadanos de Ciudad Juárez, a dar ese paso para poder empezar a transformar en un perfil político que pudiera representar a la ciudadanía y que pudiera representar algunas cosas? Hacemos política porque nos duelen las cosas. Nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público, nos duele ver a nuestra madre que no le alcanza para pagar el recibo de la luz. Nos duele ver a nuestro padre trabajando más de 30 años con un salario de miseria, sin derecho a una pensión digna. Nos duele ver a nuestros pueblos originarios, a la comunidad rarámuri, conocida por los chavochis, hijos del diablo blanco, nosotros, como tarahumaras. Y por eso hacemos política, porque tenemos dolores y porque pretendemos darle solución a esos dolores y que la gente no siga sufriendo. Y entonces, como juarense, yo y todas las y los juarenses hemos estado expuestos a esos dolores. Al dolor de la impunidad, al dolor de la violencia, al dolor de la pobreza, al dolor de la corrupción, que son básicamente los 4 problemas que la Cuarta Transformación busca eliminar, ¿no? Y es así que considero yo que teniendo en cuenta esos dolores, esas necesidades
Y siendo un ciudadano normal y corriente que está expuesto a eso, y te vas involucrando por muchas razones, empiezas a encontrar soluciones dentro de tu individualidad y desde la colectividad, escuchando a otras personas que sufren lo mismo que tú. Claro. Y que tienen otras formas de pensar Claro. en las soluciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante de la política. ¿Cómo es que llegas a la Ciudad de México y te identificas con este movimiento que empieza con un movimiento, se convierte en la cuarta transformación, 2018 de repente estás en México? ¿Cómo fue ese momento de pasar de una inconformidad por una injusticia que no te permitieron recibir una capacitación como joven de Chihuahua a llegar ya con una formación un tanto más política? La Ciudad de México cambia a las personas, hay un panorama completamente distinto. ¿Cómo llegas allá? Mi primer reunión con el ahora presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue a mis 8 años. Fue en el sótano de un bar viejo, feo, que se llama el Salón México, enfrente de lo que antes era Futurama, ahora Río Grande Mall, en la calle principal de Ciudad Juárez, Triunfo de la República. Es un bar tipo viejo oeste. Yo sostengo que mis padres fueron los primeros obradoristas en este estado. Provengo de una familia de izquierda, una familia progresista, una familia de convicciones muy profundas. Soy nieta, por un lado, del republicanismo español, de la lucha en contra del fascismo que encabezó Franco, y por otro lado, del villismo parralense, ¿no? Entonces, soy una mezcla de luchas en distintas latitudes en el mundo, de distintas temporalidades, con distintas causas, pero que al final la consecuencia era, o por lo menos eso pretendía ser, conseguir la tan anhelada justicia social, el bienestar y la dignidad de la gente. En 2018 yo ya tenía la mayoría de edad, que no tenía cuando cerraron el padrón de Morena, y por eso no soy fundadora de Morena, pero básicamente pues ahí estábamos desde siempre. Y en 2018 me invitan a colaborar en el equipo de una candidata al Senado de la República por nuestra entidad, Primera Fórmula de Morena. Cuando ganamos por todo lo alto, me invita a colaborar con ella en el Senado de la República, y finalmente pues llego a ese monstruo que es la Ciudad de México. Un lugar hermoso, bellísimo, pero también aterrador, hay que decirlo, ¿no? Claro. Porque las y los chihuahuenses somos así como, pues, no es lo que dicen los capitalinos de nosotros. No somos ni provincianos, ni pueblerinos, ni mucho menos, pero nos gusta lo conocido. Claro. Nos gusta la casita, nos gusta tener a nuestros tíos de vecinos, nos gusta saber que está la abuelita cerquita, nos gusta, para la gente que le va bien y tiene un ranchito, pues tener el ranchito cerquita para ir a festejar los sábados y los domingos, los cumpleaños, la familia, etcétera, ¿no? Y cuando yo me voy a la Ciudad de México, pues aprendo que hay pues, distintas maneras de ser y de existir y de relacionarse. Y entiendo también que tener gobiernos progresistas es una posibilidad, porque la Ciudad de México tiene siendo gobernada por el progresismo desde hace muchos años, claro, y no parece que lo vaya a perder. Claro. Entonces, una vez empapada de esos temas, prácticamente como que te rompen la pecera, ¿no? Y entonces ya regresas a tu tierra. Lo importante es regresar a tu tierra una vez que te rompieron la pecera. Claro. Órale, ya aprendiste, órale, ya te capacitaste, órale, ya tienes experiencia, tienes credenciales académicas. ¿Qué vas a hacer por tu terruño? Regrésate. En mi caso, no es justo decir regrésate porque nunca dejé de venir. Todos los fines de semana estaba por acá, acompañando las giras de la senadora o con mi proyecto personal propio, ¿no? Y es así que pues llego con un montón de herramientas, estando expuesta, uno, al monstruo que es la Ciudad de México, otro, al otro monstruo que es la política nacional, otro, con mucha experiencia con medios de comunicación nacionales, los más difíciles que te puedas imaginar. Claro. Esos periodistas de nombres rimbombantes. Uh-huh. Y al final, pues con muchas ganas de conseguir lo que tienen en la Ciudad de México a manera de derechos para las y los chihuahuenses acá. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de capacitación de poder decir, a ver, soy un inconforme social que vive en Ciudad Juárez, termino en la Ciudad de México, y cómo involucrarte con los medios nacionales? ¿Cuál fue ese proceso de poder decir cómo toco puertas, cómo las abro, cómo llegaste allá? Mira, nadie, absolutamente nadie va a encontrar a una persona a la que le regalen una posición mediática o política así porque sí.
O sea, nadie te está esperando adentro de un medio de comunicación. Qué bueno que llegaste el día de hoy, Andrea. Queremos conocer tu opinión sobre las reformas constitucionales del presidente de la República. Eso no va a pasar. Tampoco en la política. No te están esperando en el Senado de la República. Ay, tienes 26 años, queremos que seas senadora de la República. O sea, acá las cosas se tienen que pelear y te van a cerrar 1000 veces la puerta, te van a cerrar las ventanas y tú tienes que llegar y reventar todo, ¿no? Claro. Y llegar acompañado porque solito no vas a poder. Y no es un discurso aspiracionista en el sentido de te van a cerrar 1000 veces las puertas, tú sigue, tú continúa, el cambio está en ti. No, para nada. Simplemente quiero hacer saber que aquí nadie te regala nada. Que lo que tienes que hacer, desde mi punto de vista, es prepararte para generar opiniones que sean interesantes para la gente, para los medios de comunicación, para determinada audiencia, para determinado nicho poblacional, las juventudes, los maestros, las mujeres, etcétera. Y una cosa es opinar, que todo el mundo lo podemos hacer, en redes sociales, los medios de comunicación te van encontrando, te van buscando porque generas noticiosidad. Y otra cosa es pretender encabezar un liderazgo de algo, ¿no? O sea, sí podemos decir qué bien están las cosas, qué mal están las cosas, o podemos decir yo encabezo el proyecto para mejorar las cosas, ¿no? Claro. Y en mi caso, pues primero fue lo informativo. Me invitaban siempre para dar posiciones de la 4T porque siempre había mesas de 5 gentes. Estaba el representante del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, yo y el moderador. Y entonces estás hablando de que eran 5 personas contra 1. Claro. Y antes de mí no estaba nadie de la 4T. Y entonces los medios de comunicación convencionales empezaron a aprender que la audiencia era obradorista y entonces tenían que tener la posición obradorista. Claro. Entonces en mi caso fue, como dice el presidente, fortuna, azar, suerte, algo de preparación, algo de voluntad también y muchos amigos. Qué padre. En el 2021, ya con una sangre completamente obradorista y con las bases sembradas de la Cuarta Transformación, de repente llegas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo fue vivir esa parte? Porque eres muy joven y poder llegar a una posición que represente un tema federal y asimilarlo puede ser complicado, incluso de miedo, porque es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo fue ese proceso de tratar de comprender y acomodar todas estas piezas? Sí, el miedo paraliza. Mientras más se le ignore, más avanzas, ¿no? Okay. En mi caso, yo en 2021, teniendo los 21 años cumplidos, porque antes la Constitución te exigía 21 años para ser diputado o diputado federal, pretendí competir por un distrito de mayoría, el 3 federal, que desde mi punto de vista es el distrito con mayor pobreza del estado de Chihuahua. Es todo el poniente de Ciudad Juárez, Claro. desde la frontera, Lomas de Poleo, por ejemplo, los asentamientos humanos irregulares más grandes que hay en el estado, hasta la salida a Nuevo Casas Grandes, los kilómetros, ¿no? Así es. Es el distrito de las Cruces Rosas, es el distrito de las víctimas de feminicidio, es el distrito del Rancho de la Campana, que fue la fosa clandestina del Señor de los Cielos, llamado Carrillo, es el distrito de las mulas, es el distrito de trasiego de armas, es el distrito de trasiego de drogas, es el distrito donde todo lo malo sucede. Y yo dije, quiero ser diputada federal. Y he trabajado en este distrito porque durante muchos años, ya tenía yo 3 años, duré documentando los testimonios de madres de víctimas de feminicidio y madres de víctimas de desaparición forzada con presunción de trata. Lamentablemente en el acuerdo de nomenclatura de alianzas con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional y Morena, le siglan el 3 federal al PT. Y yo era de Morena. Y yo, por andar ambicionando lugares, no iba a andar acá brincoteando estilo Claro. Chapulina, ¿no? Pues imagínate, ya iba a empezar yo con mancha en la trayectoria, pues no, gracias. Y entonces finalmente no soy diputada por el 3 federal y Morena me ofrece la vía de representación proporcional. Decido aceptar esa vía con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Sí, con la pena de ser pluri, porque da penita, claro que sí, por supuesto. Pero la diferencia de los pluris en la 4T es que 1, no somos ni impresentables y 2, no le tenemos miedo a las urnas, nos va a encantar cuando nos puedan votar. Y así llego a la Cámara de Diputados, ¿no? Con muchas tareas, con muchas obligaciones, con muchas necesidades acá en Chihuahua, con muchas promesas, con muchos compromisos, pero con
con mucho cariño de poder formar parte de una de las legislaturas de Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro. ¿Y cómo fue esta parte de la curva de aprendizaje? ¿No te dio miedo como de pronto el punto de tener que enfrentar a tanta gente, incluso de los otros partidos, que tuvieran una experiencia tan amplia legislativamente y demás, para poder poner un posicionamiento, poder representar, siendo tan joven, poder estar ahí? ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje para poder tener luego estos posicionamientos? Que ahorita va a conectar con la otra pregunta y me gustaría que también de una vez la fuéramos respondiendo. Sí. Y poder encontrar y enfrentar este poder que actualmente gobierna en Chihuahua y que ha sido 2 años muy complicados, ¿no? Pues como tú lo dices, efectivamente me tocaron diputados federales de oposición muy experimentados. Me tocó Alito Moreno, me tocó Rubén Moreira. Un cuadro de honor. Me tocó Margarita Zavala, me tocó Mariana Gómez del Campo, me tocó Gabriel Cuadri, me tocó Salomón Chertorivsky, etcétera, ¿no? Y podría seguir. Claro, experimentados en la ratonería, experimentados en el moche, en el cochupo, experimentados en los acuerdos, en lo oscurito, experimentados en cerrar la puerta con llave, no dejar que nadie entre a la política, llegar a convenios debajo de la mesa, a nunca voltear a ver al que menos tiene, a no dar resultados, ¿no? Efectivamente me tocó una legislatura con muchos experimentados, pero yo creo que lo fantástico de Morena es que la experiencia emana de otro tipo de historias, de otro tipo de luchas, ¿no? Tenemos gente de la academia, tenemos gente del activismo, tenemos gente de la lucha social, tenemos gente del campo, tenemos gente del magisterio, tenemos gente de la maquila, tenemos gente migrante, tenemos personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual reales, ¿no? Porque ahora hay una cuota que se les cobra a los partidos políticos y de pronto ahí andan inventando que uno es de no sé qué pueblo originario y que el otro es, pues hay medio bisexual y entonces andan ahí inventándose sus cuotas y para poder impulsar a sus cuates, ¿no? Claro. En mi caso, eso nunca me intimidó, porque la experiencia que ellos tenían era verdaderamente mala, negativa, ¿no? Y sí, me enseñaron, te digo, yo ya había tenido encuentro con eso. Como decía al inicio, yo soy una criatura de los malos gobiernos. Claro. Soy la criatura de esos diputados federales cuando encabezaron gobiernos federales y estatales. Soy la consecuencia de haber hecho malas cosas, al igual que Andrés Manuel López Obrador fue la consecuencia de tantos malos gobiernos. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó con 33 millones de votos? Claro. Con más de 30 millones de votos. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba cansada, estaba harta, ¿no? Eso está pasando acá en el estado de Chihuahua. La gente está cansada, la gente está harta. Es la primera vez en la que en el estado de Chihuahua los conservadores se van a quitar la máscara y el PRI y el PAN van a ir juntos. Eso que parecía impensable. Y que cuando el presidente de la República lo enunciaba, nadie le creía y se burlaban de él. ¿Cómo los azules van a ir junto con los tricolores? Son enemigos acérrimos. Claro. Y aquí en Chihuahua, donde eso parecía imposible, pues ahora va a ser una realidad. Así es. Hay una reflexión, incluso molestia, con respecto a lo que pasa en Chihuahua. Sin embargo, existe un nuevo proyecto también federal, que es el de la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum representa el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué decimos el segundo piso de la transformación? Porque también fue fuente de incredulidad de parte de mucha gente. Promovidos por las posiciones adversariales y opositoras de los medios de comunicación que se prestaban pues, a las peores prácticas con las élites empresariales, con los fondos buitres, con los intereses transnacionales, con los intereses creados, etc. El segundo piso fue un sueño, un anhelo, un proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y todo el mundo se reía del ¿para qué los segundos pisos en la Ciudad de México? No van a servir para nada, aquí no. Y él dijo, voy a construir segundos pisos porque esta ciudad tiene mucha proyección de crecimiento. Y allí nos dimos cuenta que el licenciado es un hombre visionario porque la Ciudad de México ha crecido como ninguna otra ciudad en América Latina, ¿no? En América, quizá, en términos generales.
Y entonces, ¿por qué decimos el segundo piso de la transformación ahora en alusión a ese momento en el entonces Distrito Federal, en la construcción de un sueño, de un anhelo? El calificativo de nuestro movimiento es la esperanza. Esperanza significa espera. La gente en México esperó durante mucho tiempo un gobierno honesto, un gobierno cercano y un gobierno de resultados, como fue el del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y siempre nos dicen, ¿por qué sigues enarbolando la bandera de la esperanza si significa espera? ¿Que la doctora va a ser diferente o seguimos esperando otra cosa? Pues yo creo que las y los mexicanos lo que esperan es la continuidad y la profundización de nuestras causas. Decimos que luchamos en contra de la impunidad y siguen habiendo 99% de casos sin sentencia, 99% de víctimas sin justicia, feminicidas liberados, delincuentes amparados. Seguimos teniendo fábricas de amparos para detener proyectos importantísimos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera. Eso en cuanto a impunidad. En cuanto a pobreza, sigue habiendo pobreza y pobreza extrema. Efectivamente, se han sacado a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Sin embargo, tenemos que disminuir ese número a cero. Claro. ¿Qué pasa además con la violencia? El problema de seguridad sigue siendo el problema de problemas. Y efectivamente las tasas de todos y cada uno de los delitos del fuero federal han disminuido de manera brutal. Se ha frenado una tendencia que iba de manera acelerada creciendo en nuestro país. Y sin embargo, aún hay homicidios en lugares como Chihuahua que no encuentran explicación, que no encuentran sentencia, que no encuentran culpables, ¿no? Entonces, sigue habiendo violencia. ¿Qué pasa con la corrupción? Cada vez menos, pero hay entidades federativas como la nuestra, como Chihuahua, en donde no se ha aprobado la austeridad republicana y un diputado local sigue ganando más que el presidente de la República. Decimos de los ministros de la Corte, decimos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no decimos de los diputados locales de aquellas entidades federativas en donde no hay austeridad republicana. Y entonces, ¿qué significa profundizar esas luchas? Significa duplicar los esfuerzos. Se han hecho muchas cosas para cimentar las bases del movimiento de la Cuarta Transformación y la doctora ya inicia con cimientos. Andrés Manuel tuvo que construir los cimientos que todos y cada uno de nosotros, los que algunos le sabemos a la construcción, sabemos que en las casas lo que más dura para construir son los cimientos. Y ahora ya le va a tocar profundizar y eso es lo que estamos esperando las y los mexicanos. Esa es la espera, la profundización de la Cuarta Transformación y que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sea como el del presidente. Claro. Muy cercano a la gente, honesto y con mucho corazón. Hablabas de los cimientos que ha sembrado el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta administración. ¿Cómo calificarías en una manera muy breve todo este trabajo que lleva a punto de cumplir estos 6 años? En mi caso es un sueño. Yo no recuerdo en lo que llevo de existencia y en lo que tengo memoria desde que tengo conciencia, ningún gobierno, ni municipal ni estatal, que me haya generado orgullo. Ni uno solo. Todos eran vergüenzas. En materia de resultados, en materia de perfiles, en materia de personaje, en materia de conocimiento, en materia de un montón de cosas. Este es el primer gobierno que me genera orgullo, que me dan ganas de presumir a la gente que no lo conoce, que está en otros países. Un gobierno que yo a veces lloro cuando pienso en mis bisabuelos que no les tocó ver este gobierno, cuando pienso en mis abuelos que no les tocó ver este gobierno, o algunos otros que lucharon por este gobierno y que no alcanzaron a beneficiarse de esos frutos, ¿no? Me parece
un motivo de mucho orgullo. Yo creo que esa sería la palabra que yo utilizaría. Hay una oposición que se dice lista para poder enfrentar a la Cuarta Transformación. ¿Cómo la calificarías tú? Pues es una oposición vacía, sin proyecto, sin corazón, una oposición que se refleja en una imagen, que se quita el chicle de la boca en el Instituto Nacional Electoral y lo pega enfrente de la silla, enfrente de las cámaras, esos que dicen defender a las instituciones, dañando el mobiliario del Instituto Nacional Electoral, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pues de verdad son una oposición vacía, una oposición banal, una oposición material, que solamente está interesada en recobrar esos privilegios, que no le importa el avance en materia de derechos que hemos tenido en estos 6 años, y que no han encontrado lugar alguno a través del cual respirar con cierta base social, con determinadas banderas, con determinadas luchas. Es una oposición sin luchas, es una oposición sin motivaciones y es una oposición sin legitimidad. Cuando Andrés Manuel López Obrador y nosotros en la izquierda éramos oposición, teníamos referentes. Elenita Poniatowska, Rafael Barajas, Pedro Miguel, Pinchetti, Dussel. Teníamos proyecto, el proyecto alternativo de Nación. Y entonces nos planteábamos las preguntas de, oye, hay tantos miles de millones de pesos en el presupuesto como proyecto de izquierda, ¿en qué lo destinaríamos? Y nos planteamos esa pregunta en todas y cada una de las materias: educación, salud, vivienda, seguridad, bienestar, etcétera. Además de tener referentes, proyecto, teníamos vehículo. ¿Y cuál era el vehículo? Nos decían en el movimiento: no se hagan partido porque se van a corromper. Necesitas un vehículo partidista para ganar elecciones, porque nosotros no vamos a levantar movimientos revolucionarios, no estamos con la violencia. Y para lograr esos cambios pacíficos, pues necesitas ganar en las urnas. Y teníamos un método. El método es la votación masiva. El voto masivo para evitar fraudes electorales, porque la burra no era arisca, la hicieron, y acá nos conocemos bien en los fraudes electorales. Yo en ese momento veo una oposición cuyos referentes son Alito Moreno, Los Moreira, Margarita Zavala, Felipe Calderón. Una oposición sin proyecto, sin agenda. Una oposición cuyas herramientas tienen un desgaste brutal, porque veo los espectaculares de los candidatos de enfrente y tienen el partido lo más milimétricamente posible pequeño, así casi disminuido al máximo, porque les da pena su bandera, les da pena que la gente sepa que son del PAN, les da pena que la gente sepa que son del PRI. ¿Qué hacen? Se visten de rosa. Y entonces empiezan a generar banderas ficticias, como son: el INE no se toca o yo marcho por la democracia. ¿Por qué? Porque yo no tengo manera de enarbolar mis intereses de verdad, que son facciosos, que son creados, que no ayudan a nadie más que una minoría rapaz. Me dan pena los colores azul y rojo y me tengo que vestir de rosa. Y además convoco a diversas manifestaciones promovidos por la mentira y por la desesperación. Entonces, en esas 4 cosas, pues, una oposición sin nada. Claro. Viene la elección más grande de todo el país, histórica, y representa un proyecto importante para todo el país e incluso para las entidades federativas. ¿Qué se siente haberse registrado y ser candidata por el Senado por Morena? Pues yo te quisiera decir: muy bonito, mariposas en la panza, siento que por fin mis abuelos cumplieron su sueño a través de mí. Yo creo que cuando estás aquí y estás en el ojo del huracán, no estás pensando en esas cosas. O sea, tienes tantas cosas que hacer que ni siquiera te paras a reflexionar lo que estás representando para el momento histórico en el que vives, y qué lugar dentro del concierto social la historia te tiene resguardado, ¿no? Yo siento más bien que soy un peldaño dentro de un montón de ladrillos que necesitan cimentar algo. Y en ese sentido, yo no me siento diferente a un compañero de base que todos los días toca puerta por puerta, casa por casa, para convencer a corazones de votar por Morena. Yo no me siento diferente de un compañero ganadero lechero que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para poder, pues, sacar esa leche que le va a vender a Liconza con precios de garantía, o alguna empresa, ¿no?
Yo no me siento diferente, siento que es un trabajo, la política es un trabajo, es una vocación. Hay gente que quería ser maestro y lo fue, hay gente que quería ser arquitecto y lo fue, hay gente que quería ser enfermero y lo fue. En mi caso, lo siento como responsabilidad, lo siento como compromiso y me hace pensar en mucha responsabilidad. En realidad es agobiante pensar en tanta responsabilidad, pero yo creo que lo importante es empezar a dar resultados y soluciones, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que ves de Chihuahua? Pues es un diagnóstico en donde hay áreas de oportunidad enormes y zonas de riesgo brutales. ¿A qué me refiero? En materia de educación vamos reprobados, somos uno de los únicos estados frondos en donde los libros de texto se secuestraron en bodegas, en donde en lugar de libros de texto entregamos copias a blanco y negro que nos costaron 65 millones de pesos y cuyo contrato el gobierno del estado lo entregó vía adjudicación directa a uno de sus funcionarios, el secretario de Turismo. En salud, somos uno de los pocos estados en donde IMSS Bienestar no ha sido suscrito, no ha sido ratificado, porque los gobiernos azules, los gobiernos conservadores, añoran el regreso del seguro popular, en donde podían encarecer los precios de los medicamentos porque tenían farmacias, eran de su propiedad, porque tenían contratos con empresas transnacionales para determinadas investigaciones que nunca se dieron, que nunca lograron cambiar para bien la vida de la gente. Tenemos hospitales que se caen a pedazos, pensiones civiles del Estado está para llorar. En materia de seguridad seguimos estando dentro de los estados en donde más homicidios hay per cápita. Somos uno de los estados más violentos, el segundo lugar en homicidios, el primer lugar en secuestros, vamos en ascenso en desapariciones, en extorsiones. Los feminicidios están regresando a nuestro estado, lamentablemente. En materia de infraestructura, yo no recuerdo un solo gobierno, una sola administración que no hubiese tenido obra pública. Y este es un gobierno sin obra pública. Antes pudiéramos tener muchas críticas a cualquier gobierno por determinadas cosas, ¿no? Pero había estadios, canchas de fútbol, gimnasios adaptados, nuevas carreteras, nuevas calles, periféricos nuevos, glorietas, parques, presas. Ninguna de las cosas que te he dicho se han hecho en este sexenio. En materia de finanzas públicas estamos reprobados. Tenemos un nivel de endeudamiento histórico nunca antes visto, deudas que van a seguir pagando nuestras hijas, hijos y sus hijas e hijos. En materia de migración, lo que siempre se busca aquí en el gobierno del Estado, en lugar de dar solución a las cosas y dignificar la vida de los transeúntes que utilizan a nuestro Estado como una vía de tránsito para llegar al destino anhelado que es el sueño americano, estamos funcionando como el patio trasero de un gobierno racista, el gobierno de Texas, de Greg Abbott, haciéndole la campañita, porque además quiere ser vicepresidente de los Estados Unidos, enarbolando la bandera antimexicano, antimigrante, y aquí el gobierno del Estado le hace la campaña. Y además, por si fuera poco, le ofrece los 4,800 millones de pesos de la fantasía Centinela vía oficio, por escrito. Entonces tenemos un gobierno malo y tonto al mismo tiempo. Claro. Y entonces, pues ese es el diagnóstico. Hay mucho por hacer en absolutamente todo. Un gobierno del Estado que no quiere hacerse responsable de las personas con discapacidad de los 30 a los 64 años. Un gobierno del Estado que se inventa políticas públicas como Medi Chihuahua sin un solo peso de recursos, sin un solo peso de presupuesto, solamente para credencializar en un momento de proceso electoral. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Hay que regresar la dignidad a la política, hay que regresarle la dignidad al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde lamentablemente casi nunca hay nadie, desde donde se han tirado bombas y gases a manifestaciones y a marchas, como la del 8 de marzo. Estamos cercanos a que vuelvan a existir esas manifestaciones, y desde ese palacio, en lugar de fomentar la libertad de expresión, la libertad de manifestación, pues se está reprimiendo a la gente. Entonces, pues ese es el diagnóstico, uno desolador,
pero que más que matarnos el ánimo, nos reanima a pensar todas y todos juntos qué hay que hacer y cómo le vamos a hacer para sacarlos. Claro. Si pudieras darle un consejo solamente a todas las personas del mundo, ¿cuál sería ese consejo? Ay, qué feo. Que no hay satisfacción más grande que entregar todo lo que tienes. Porque nos vamos desnuditos de esta vida. Así es. Y si te lo quedas, pues privaste a un montón de gente de eso. Entonces, yo creo que ser desaprendidos con las cosas materiales, fomentar lo humano, procurar a la familia, procurar a los amigos. Amar por encima de todas las cosas, amar en grande y trabajar toda la vida porque pues ese es el granito de arena que vamos a dejar. Claro. Sabemos que el tiempo es corto, la agenda es muy larga, pero danos un comentario de cierre que podemos esperar de Andrea en este 2024 y cómo te podemos encontrar en redes sociales. De Andrea Chávez van a esperar próximamente una campaña completamente diferente, nunca antes vista, llamando a cientos de miles de jóvenes que nunca han ejercido el voto y que han ido orgullosos y entusiasmados a renovar, a sacar por primera vez su credencial del Instituto Nacional Electoral. Van a ver una campaña de propuestas, una campaña de agenda, una campaña de programa, una campaña de principios. Van a ver a una mujer que se va a dejar la piel de sol a sol. Todos los días le vamos a ganar al sol, porque acá también nos gusta madrugar, como allá en Palacio Nacional. Y esperemos que sea una revolución como la que nos gusta, las y los chihuahuenses, porque aquí nunca le hemos tenido miedo ni a las insurrecciones, ni a las revoluciones, y mucho menos a las alternancias. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ahora X, en todas las redes sociales, Andrea Chávez. Allí estaré todos los días informándoles de esa campaña que habremos de emprender y de todos los demás temas, tanto nacionales, estatales y municipales. Muchas gracias por haber estado aquí y te tendremos de vuelta como senadora en este podcast. Espero que sí. Para que nos platiques todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia les recordamos visitarnos en nuestro sitio web brújulapolítica.com y en todas nuestras redes sociales como Brújula Política. Nos despedimos, no sin antes recordarles que es importante conocer la vida pública del Estado y del país para descubrir la brújula política, porque en política es más importante tener una brújula que un reloj. Eso. Muchas gracias.